En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Nueva responsabilidad informativa asumimos a partir de este momento en compañía de todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a recorrer una agenda, la del miércoles 28 de septiembre, que como siempre decimos ya está en desarrollo, con notas que le anteceden, que también sobre ellas incidiremos y daremos detalles en este sentido. Así que siempre agradecerles la audiencia, el respaldo y esas bonitas notas y palabras que siempre colocan, además de apoyo y de respaldo, a través de las redes sociales. Vamos a comenzar a recorrer sobre notas nacionales. Vamos un poquito a hacer un recuento de las cosas que se tienen a mano con la reapertura de la frontera que ocurrió el día lunes entre Colombia y Venezuela. Bueno, hay algunos elementos de confusión todavía. Claro, era de esperar, no era para menos, después de 7 años y con tantos contratiempos y con esa tensión que se vio en los últimos años, pues recuperar el terreno perdido pues va a llevar algo de espacio, ¿no? En todo caso, por ejemplo, citar algunas de las confusiones. Gente que pensaba y se movilizaron de diversas partes del país que podía cruzar las fronteras sencillamente sin cédula de identidad, por ejemplo, sin identificación. Absurdo, no tiene sentido, eso no iba a ocurrir. Otras personas que pensaban que solo con la cédula de identidad iban a poder cruzar la frontera. Algunos quizá a quedarse un tiempo mayor, otros a retornar. No, hay que tener la tarjeta válida migratoria. En este caso, el gobierno de Colombia anunció ayer mismo que va a acelerar todo el proceso a través de Internet para que se haga la solicitud. Entonces, para entrar en territorio del vecino país se requeriría esta tarjeta válida migratoria, la cédula de identidad y adicionalmente, en algunos casos, si fuese necesario, pues el pasaporte, o en muchos casos que son importantes, el pasaporte venezolano. Quizá a lo mejor si tiene el pasaporte venezolano y va de visita a Cúcuta, por poner un ejemplo, pues no tendría mayores contratiempos porque usted va a retornar. Quizás si va a permanecer días más, días menos en Colombia, tiene que tener el pasaporte desde luego, pero también la tarjeta válida migratoria, que es muy importante, y su cédula de identidad. El tráfico, digamos, de carga comenzó a circular desde el mismo día al lunes, dentro de los horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que sí se detiene por lo pronto es lo de la reanudación del vínculo aerocomercial. La empresa Wingo, que es de bajo costo, anunció que el gobierno venezolano, lo hizo a través de un comunicado, le solicitó que por ahora suspendiera temporalmente la venta de los boletos hasta que se organizaran las cosas con la Autoridad Aeronáutica de Colombia, Aeronáutica Civil de Colombia, para definir mejor las cosas, definir los vuelos, definir los horarios, los calendarios de esos vuelos de las diferentes líneas que de Venezuela irán a Colombia y de Colombia vendrán a nuestro país. Entonces ya Wingo había anunciado algo en este sentido, pero ayer se oficializó a través del comunicado. Por cierto, no se supo si ese vuelo que se anunciaba de Turkial Airlines voló o no voló finalmente el día lunes 26 de septiembre. Estamos a la espera de una información en ese sentido. Pero bueno, esto formaba parte y era algo previsible que podía ocurrir, así que en este sentido ténganlo en cuenta aquellas personas que quieran trasladarse, porque de repente hubo un agolpamiento de gente que pensaba que era facilísimo ir a cruzar, pues ayer mismo, la frontera hacia el vecino país, y no es así. Así que bueno, pongamos las cosas en orden y tengan información debida antes de tomar cualquier decisión. Seguimos recorriendo nuestra agenda del miércoles 28 de septiembre. Hablemos de decisiones que ha tomado el Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, ayer se eliminó, atención a los que compran divisas, se eliminó el monto mínimo de compra de divisas en la banca. Es decir, usted puede ir a comprar las cantidades estipuladas y establecidas por el propio organismo emisor. El monto mínimo antes era de 50 euros, ¿no? Cuando en realidad lo que se maneja y se compra generalmente son dólares. Pero bueno, el gobierno suele tener como parámetro de referencia el euro. En este caso ya no hay ese monto mínimo.
Sencillamente usted puede comprar dentro de los siguientes parámetros. Se mantiene el monto máximo de compra anual en 8.500 euros. Llévelo a dólares. 4.000 mensuales. Llévelo a euros mensuales. Llévelo a dólares según sus conveniencias. Y $1.000 o euros en este caso por día. Eso lo anunció el Banco Central de Venezuela en el día de ayer. A la par, también dentro de lo que es el movimiento y la dinámica del sistema financiero venezolano, anunció que aumentan los montos de las transferencias en pagos móviles. Eso lo autorizó el Banco Central de Venezuela también. Estarán entre 10.000, transferencia entre personas naturales y personas jurídicas, estarán entre 10.000 bolívares y 500.000. Son buenas noticias, en todo caso, para tratar de flexibilizar el sistema y la movilidad en cuanto al pago y de compromisos y responsabilidades en este sentido, para las compras y todo ello. Es importante entonces, o son importantes ambos anuncios. Ya que estamos con iniciativas del Banco Central de Venezuela, pues nos encontramos que ayer el equipo legal que asesora al gobierno de Maduro ha anunciado que va a apelar la sentencia, el fallo de una jueza en Londres que mantiene en resguardo el oro venezolano por una cantidad superior a los $1.000 millones. Esto ha sido objeto de debate político también, porque factores de la oposición que habían en este sentido hecho reclamos de carácter jurídico, pues recibieron la razón con la sentencia, pero, atención, se abre el espacio para que el gobierno venezolano, a través del equipo legal, pues pueda, como dije antes, apelar y esperar una nueva sentencia de la juez que tomó la decisión. Esto hay que hacerle el seguimiento del caso porque es importante en este sentido. Bueno, seguimos con noticias de nuestro país. Ayer Nicolás Maduro hizo cita del proceso político venezolano. Habló un poco de las elecciones de cara al 2024. Habló de precandidatos de la oposición venezolana y se detuvo para, citar a una precandidata en este caso que aspira a participar dentro de ese proceso primario, como es María Corina Machado. En este sentido, él dijo algo así que era una especie de peligro social, palabras más, palabras menos, o amenaza social. Esto a propósito de señalamientos que en una entrevista ella hizo sobre la necesidad de privatizar las empresas públicas que están en quiebra, las empresas públicas fracasadas. Eso lo han planteado de diversas maneras, pero ella lo ha planteado de manera muy directa y esto hizo reaccionar a Maduro calificándola pues de amenaza social y de persona pues que no podía estar en línea convergente con los intereses del pueblo venezolano. Por cierto, María Corina Machado se ha negado dentro de lo que es un proceso de primarias que se apoye en el Consejo Nacional Electoral y eso sí es complicado, al igual que participar en un proceso de cara a lo que será pues la cita electoral del 2024 tiene que necesariamente, guste o no guste, que pasar por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, son temas de la controversia política que se han abierto al debate y que, bueno, ya ha hecho que el propio Maduro reaccione pues en este sentido. Bueno, otra información, siguen las lluvias y van a seguir, como aquí mismo hemos revelado en la primera emisión de Noticiero de Televen y en otras emisiones, pues se han consultado a los especialistas y todos proyectan que las lluvias van a continuar incluso hasta finales del propio mes de octubre. Ayer llovió muy duro en el estado Lara. Seguramente tendremos algún reporte de nuestros corresponsales en Barquisimeto y en Carora con desesperante inundación. Además, los sistemas de evacuación de agua en las calles estaban tupidos, estaban tapados. Bueno, se generó una situación caótica en el estado Lara por la fuerza de las lluvias. En la región central y en particular en la capital de la República también llovió fuerte. En algunas zonas del municipio Libertador hubo problemas, como de costumbre, vehiculares, también árboles caídos en el municipio Sucre del estado Miranda, en Terrazas del Ávila concretamente, una urbanización de la zona. Bueno, y en otros sitios se presentaron problemas, hay cuantiosas pérdidas materiales, no solamente en la capital de la República, sino también en otros lugares donde la iracundia de las lluvias está castigando pues rudamente a la población. Así que bueno,
hay que tener cuidado y ojalá se tomen o se mantengan las previsiones y se mantenga también la alerta del caso. Bueno, tema internacional, ya que hablamos de lluvias, nos vamos al huracán Ian, que tocó, Ian o Ian en inglés, que tocó territorio cubano, dejó esa isla, la mayor antilla del Caribe, la más grande, sin el servicio de energía eléctrica, pero marcha a velocidades entre 195 y 200 kilómetros por hora hacia la costa oeste de la península de la Florida. En este caso se dirigiría hacia Tampa Bay. Entonces cruzaría el territorio de la Florida, son los cálculos que se realizan, iría hacia Carolina del Sur y Georgia, y bueno, ya se verá pues la trayectoria que tiene este huracán, que está dejando en el camino, bueno, pérdidas, así como lo dejó Fiona hace algunas semanas atrás. Pendientes, estaremos informando en este sentido sobre pues la proyección que tiene este fenómeno natural. Dentro de los temas internacionales está Ucrania. Bueno, la Organización de Naciones Unidas rechaza esa consulta que algunos dicen disque popular, donde se impuso obviamente la tendencia prorrusa, fue estimulada por los rusos y en territorios ocupados. Y ayer mismo, por cierto, el presidente de Ucrania, Zelensky, dio o asomó que, bueno, ¿qué más que hablar o qué podemos hablar con los rusos luego de esta ocupación? Esa consulta popular de escasa participación, según los expertos que han dado opinión sobre el tema, pues sencillamente fue una farsa, no fue verdad, no fue mentira. Otros dicen que no, el gobierno ruso dijo que hubo una importante participación de más del 50%, que la mayoría fue abrumadora, que la mayoría fue aplastante, y acordaron la anexión de esos territorios ocupados al territorio de la Federación Rusa. Esto va a traer pues mayores problemas y bueno, está dentro de lo que es el marco de esta terrible y repugnante guerra que se está desarrollando en territorio de Ucrania. Bueno, vamos con deportes. Bueno, hay varias cosas. En fútbol, la selección nacional, en un partido amistoso, que por cierto transmitió Televen, ganó 4-0 a otra selección que tampoco estará en el Mundial, como Emiratos Árabes Unidos. Eso fue en Austria. Más del fútbol, bueno, casi al final del partido, en el minuto 88, pues milagrosamente España le ha ganado a Portugal 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo y clasifica para lo que llaman Final Four, que eso se va de Liga de Naciones, un evento que ha particularmente desarrollado la UEFA y que va a culminar, UEFA con FIFA, y que va a culminar sencillamente esa final en junio de 2023. Fue eliminada Portugal insólitamente, estaba en la punta, pero bueno, al final ese gol milagroso de Morata hizo que sencillamente España ganara. También tendremos muchas cosas del béisbol de las grandes ligas. Ganaron su división los Yankees de Nueva York. Los venezolanos siguen destacando. Altuve, Gleyber Torres, los pitchers, Pablo López con Marlins de Miami, en fin, cosas buenas en el segmento deportivo. Complementemos todo esto con lo que hemos preparado en los titulares de esta primera emisión. Vamos a comenzar con el tema de educación, que es muy importante. Surge la pregunta, ¿a qué se debe el aumento de la matrícula escolar en los colegios privados? Nuestro reportero Harry Monseguilemán nos trae un trabajo sobre el tema. Seguimos, servicios públicos, los tanques se han convertido en una alternativa para los venezolanos frente a las fallas en el servicio de agua. Conozca los precios en un reportaje que ha realizado nuestro compañero Mauricio Cruz. Bueno, el intercambio comercial entre Venezuela y Argentina se ha incrementado en lo que va de año. Hay un reportaje, también un trabajo de nuestro compañero Jonathan Cárdenas, que nos trae más adelante toda esta información. Temas internacionales, fiscal mexicano encargado del caso Ayotzinapa renunció a su cargo por presiones y por disgusto, además, con el papel de la fiscalía. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, y cerraremos con arte y espectáculos. Shakira irá a la Corte de España al fin por el tema de delitos fiscales. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos a presentarles titulares de la prensa nacional, prensa regional. Siempre hacemos pues un muestreo por las diversas corresponsalías, también la información internacional, que es muy importante. Atención con el tiempo y el segmento. Y al final,
tenemos redes sociales y lo que ustedes nos envían, por supuesto, las informaciones que van llegando también a nuestra mesa de redacción. Así que Gaudí y Harley quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 28 de septiembre de 2022. Ya todo el equipo está listo para repasar junto a ustedes las informaciones más destacadas de este día con foco en las lluvias. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudí. Feliz de acompañarte. Carlos, muy buenos días para ti también y para toda Venezuela. Así como lo indica Gaudí, el foco principal de las noticias en el mundo está justamente en el huracán Ian, que ha dejado pues destrozos en Cuba. Por cierto, el titular que se repetía con insistencia en distintos portales es que Cuba se quedó sin luz y reportan inundaciones e innumerables pérdidas materiales. Para conocer más detalles, nosotros vamos a establecer contacto con Yanis Estrada, quien es periodista que se encuentra en Florida, pero que maneja la información con detalles. Así es, Yanis. Buen día. También quisiéramos que nos comentaras cómo está la situación allí en el estado de la Florida, donde te encuentras. Entiendo que hay mucha expectativa el día de hoy, también pues porque se espera el paso del huracán Ian. De hecho, ya veíamos en redes sociales algunas imágenes de los aeropuertos que han sido impactados por este huracán, las aeronaves destrozadas y cómo ya comienza a causar estragos Ian a su llegada al estado de la Florida. Buen día. Buenos días al público venezolano, muchísimas gracias por permitirme el espacio. Bueno, en el día de ayer el huracán Ian tocó tierra en el poblado cubano de La Coloma, esto es al oeste de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Hasta este momento, extraoficialmente, se conoce de 2 personas que lastimosamente perdieron la vida. El huracán ha dejado cuantiosos daños. Hay personas que dicen que todo está completamente destruido. Muchas personas perdieron sus hogares. Y bueno, el huracán salió al mediodía por el norte de Pinar del Río, intensificándose en el Golfo de México, viniendo hacia la Florida, donde me encuentro. La Florida, por supuesto, está prácticamente completa bajo aviso de huracán y bajo aviso de tormenta tropical en algunos lugares. Hay muchísimas personas que han sido evacuadas y se espera que el huracán toque la Florida como categoría 4. Agradecemos a Yanis Estrada por este reporte que nos ofrecía expectativa entonces en el estado de la Florida ante la llegada de este huracán. Hay que decirlo que ya es categoría 4 confirmado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Así es, las autoridades han dicho que este podría ser el huracán más fuerte que se ha registrado durante los últimos tiempos y durante lo que queda de semana estaría entonces afectando el Golfo de México y la Florida, como bien lo acaba de decir el periodista colaborador Yanis Estrada. Según a las 5 de la mañana faltaba poco menos de 100 kilómetros para que entonces estuviese por completo tocando tierra en el estado de la Florida. Sí, para que la gente tenga una idea de lo que significa un fenómeno de este tipo de categoría 4, hay que decir que el huracán Eric, que fue pues famoso por tantos destrozos que causó a su paso por Estados Unidos, dejó $25 millones en pérdidas y era de categoría 4. Entonces, eso para que se hagan una idea de los estragos que podría causar este fenómeno natural. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la situación. Así es, y como lo decía Carlos al principio de esta emisión, el estado Lara también ha resultado afectado por las lluvias, pero que se han registrado evidentemente en nuestro territorio. De inmediato allí las tienen listas las imágenes del estadio del estado Lara. Allí pues estamos viendo cómo la fuerte brisa y la lluvia está haciendo de las suyas. Sí, estadio Antonio Herrera Gutiérrez, esto fue en el estado Lara el día de ayer, se hizo viral esta imagen, también viral, una imagen cuando se veía pues una fuerte corriente de agua dentro de una vivienda en Barquisimeto y los vecinos intentando ayudar a la familia que se encontraba allí. Sin duda,
el estado Lara, una de las entidades más afectadas en el país por esta fuerte lluvia que se registró en casi todo el territorio nacional el día de ayer. Hay que decirlo, ya Carlos hacía mención, el INAME en su reporte que vamos a estar detallando más adelante, dice que seguirán estas precipitaciones, algunas de ellas con descargas eléctricas, así que hay que estar muy atentos en todo el país con el tema de las lluvias. Nos indican que más adelante posiblemente tendremos un reporte con nuestro corresponsal en la zona, en el estado Lara, una de las zonas más afectadas en el país por las precipitaciones. Por lo pronto vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos destacan esta información que ya adelantaba Carlos al inicio: aumentan los montos para pago móvil. Reseña el sumario que los bancos Venezuela, Banesco y Mercantil informaron que incrementaron los límites de transferencias instantáneas para personas naturales y jurídicas. Las nuevas cifras oscilan entre 10.000 y 500.000. También se reseña en esta portada: la vacunación infantil inicia el 3 de octubre en las escuelas. El Ejecutivo informó que la jornada llegará a todos los colegios ubicados en la nación. Más abajo, el tema del aborto causa polémica en el territorio. Hay opiniones encontradas sobre la interrupción del embarazo. La práctica es ilegal en el país. También se reseña acá el tema político. Capriles se lanza por tercera vez a presidente. El dirigente político mantiene el deseo de llegar a Miraflores. Una fotografía que habla por sí sola. Se ve oscuridad allí, dice: la isla en las tinieblas. Tiene que ver con el tema internacional y estos estragos que causó Ian a su paso por Cuba. Dice: una nueva falla en el sistema eléctrico dejó en la oscuridad a Cuba. La avería se produjo tras el paso del huracán Ian, que causó grandes daños en el país caribeño. Ahora vamos a revisar qué nos trae la portada del diario El Universal para este miércoles. Ellos titulan con información de turismo. Escuche bien, el próximo 7 de octubre se entregará la tercera estación del teleférico de Mérida. El ministro de Turismo, Alí Padrón, informó que la tercera estación del teleférico de Mérida, Mucumbarí, será entregada el 7 de octubre. Abro comillas: el 9 de octubre es el cumpleaños de Mérida, 464 años de su fundación. En ocasión, este martes del Día Mundial del Turismo, señaló que en medio de grandes desafíos, las autoridades están centradas en desarrollar el sector en el país. Hay otro titular que destaca el diario El Universal. Ministerio Público investiga a supuesto entrenador de mascotas. Williams Lares, quien haciéndose pasar por entrenador de mascotas la grababa y luego comercializaba esos videos en formato de sangrientas peleas de perros. Esta información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de sus redes sociales, donde además ha dicho que 3 de estos perros han sido rescatados y 8 siguen desaparecidos. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional para este día. Ellos abren con el tema migratorio. El titular: venezolanos y nicaragüenses colapsan migración en Costa Rica. Reseña el antetítulo que hay 200.000 solicitudes de refugio. Más abajo, otro titular que tiene que ver con este tema: aumentan aspirantes a asilo en frontera de México con Estados Unidos. También reseña El Nacional en su portada: una aerolínea regional colombiana conectaría a Caracas y Bogotá. El antetítulo: Petro la quiere reforzar. Además, se reseña en esta portada, en el tema internacional: Rusia se plantea cerrar fronteras a los hombres en edad de ir a la guerra. Esto a propósito, saben ustedes, de este anuncio que hacía el presidente Vladimir Putin la semana pasada de reclutar reservistas para que entren al conflicto Rusia-Ucrania. También se reseña el huracán Ian de categoría 3, bueno, ya está actualizado, categoría 4. Toca tierra en Cuba y amenaza Florida. Recordemos que esta actualización la hizo el Centro Nacional de Huracanes, esta que da cuenta que ya este fenómeno es de categoría 4 y fue hace pocos minutos. En el tema deportes tenemos la fotografía: la Vinotinto goleó a Emiratos. Dice que Venezuela derrotó este martes por 4-0 a Emiratos Árabes Unidos. Ahora vamos a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan justamente lo que comentaba Gaudí hace tan solo minutos.
La vuelta a clases viene con vacunas. El Plan Nacional de Inmunización se instala en escuelas a partir del próximo lunes. El presidente Nicolás Maduro encabezó este martes una jornada de trabajo donde se informó que serán inmunizados no solo los alumnos, sino docentes y trabajadores de planteles educativos. Otro titular que destaca el diario Últimas Noticias: fue un fracaso la política de sanciones contra Venezuela. El canciller Carlos Faría destacó que Venezuela registra el mayor crecimiento económico en la región a pesar de las medidas coercitivas. En la parte de abajo, apertura, gran afluencia de personas hubo en paso fronterizo. También destaca el diario Últimas Noticias la victoria de la Vinotinto ante Emiratos Árabes, 0-4 a favor, por supuesto, de nuestra Vinotinto. Veamos ahora qué trae el diario Líder, especialista en la materia deportiva. Ellos tienen como principal titular el siguiente: Acuña, Santander y Altuve tronaron. Dice parte de la nota que Ronald pegó 2 jonrones, 14 y 15, para darle un valioso triunfo a los Bravos 8-2 sobre Nacionales, que le permitió al equipo de Atlanta igualar la punta con los Mets en el este de la Liga Nacional. También se reseña en esta portada: Brasil quedó lista para Qatar con paliza 5-1 a Túnez. Más abajo, selección de básquet figura como la quinta de América y con una pequeña fotografía, esgrima y ciclismo portarán el tricolor. Bueno, señores televidentes, es momento de establecer nuestra primera pausa en la tan movida primera emisión del noticiero, Sí, ¿no es así? este miércoles muy noticioso. Nosotros tenemos que anunciarles que en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Justamente antes de ir al corte, les queremos mostrar las imágenes de las protestas que se registraron el día de ayer en México tras la renuncia del fiscal a cargo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridas entre el 26 y 27 de septiembre del año 2014. La renuncia del nuevo fiscal fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, noticia que desató la protesta, que dejó como saldo 2 vehículos incendiados y daños al Palacio de Justicia en el estado de Guerrero. Bueno, momento de hacer la revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Aragua con la portada del periodiquito. Ellos titulan: Banco Central de Venezuela apelará fallo por oro en Londres. Se reseña el sumario que la Junta presidida por Calixto Ortega presentará sus argumentos ante el tribunal correspondiente en una fecha aún por especificar. También tenemos: aseguradores piden frenar reforma de la ley que los rige. También lluvias causaron anegaciones y fallas eléctricas en Caracas. Apagón en Cuba, esto en el tema internacional, traspaso del huracán Ian. Y de vuelta a Venezuela, el tema que tiene que ver con la fuente política, dice: con fotografía, PSUV juramentó a sus estructuras en base o de base en Aragua. En el tema sucesos, abatieron al Yendri al enfrentar al 6CPC. Bueno, y ahora nos vamos a Barinas, vamos a revisar justamente la portada de La Noticia, el diario La Noticia. Ellos titulan lo siguiente: semestre en una universidad privada costará al menos 43 salarios mínimos. En otro titular, gobernador inaugura este jueves la tercera sede de FunSalud. Venezuela recibió espaldarazo de la ONU por violación de derechos humanos, información que destaca La Noticia de Barinas. Compartimos ahora con ustedes la portada del periódico de Monagas. Ellos abren con esta información que tiene que ver con comunidad de Luna, 2 puntos, se refieren al gobernador de la entidad: no más quejas sobre agua turbia. Más abajo tenemos reinaugurado el CPE Héroes de Ayacucho en Los Guaritos, también con fotografía. El tema que tiene que ver con las lluvias, de las consecuencias que causaron las lluvias, fallas eléctricas se reportaron en varios estados y se reseña además: Cámara Colombo-Venezolana aportará o apoyará exportaciones a Venezuela. Tenemos también déficit de enfermeras en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar, 50%.
Bueno, y nosotros seguimos con más de la primera emisión del noticiero, Gaudí, y como lo estábamos diciendo desde el principio de esta emisión, las fuertes precipitaciones generaron caos en el centro de Barquisimeto, negaciones, caída de árboles, fallas eléctricas, todo esto lo vivieron quienes habitan en Lara durante la noche de este martes. Así es, Harry. Incluso se habla de la posible desaparición de varias personas quienes fueron arrastradas por una quebrada. Por eso vamos a hacer un contacto con nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez. Él nos va a ofrecer más detalles de esta situación. Ramón, buen día. Cuéntanos, ¿cuál es el balance a esta hora de estas lluvias que golpearon tan fuerte al estado Lara el día de ayer? Buenos días, Ramón. Hola, buen día, Gaudí, Harley. Aquí en Lara las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas vinieron acompañadas por vientos huracanados que ocasionaron la caída de árboles hacia la avenida Rotaria en el oeste de Barquisimeto. También se vieron afectadas las vallas publicitarias que están en el estadio de los Cardenales de Lara. También se reportaron inundaciones en diversos sectores, así como en el principal centro asistencial de la región, como lo es el Hospital Central Antonio María Pineda. Mientras tanto, en el municipio palavecino se conoció que la quebrada de Villa Tabure se desbordó, causando afectaciones en la zona de Valle Hondo. Además, estamos por confirmar si en el sector de La Vega de la parroquia Unión en Barquisimeto, la crecida repentina de la quebrada arrastró a unas personas. Esta información está en desarrollo con los grupos de rescate de Protección Civil. Por otra parte, debemos comunicar a quienes nos ven a esta hora que muchas comunidades llevan 12 horas sin servicio de energía eléctrica. Desde Corpoelec, sus funcionarios de guardia trabajan en diversas zonas para restituir el servicio. Es parte del reporte que yo tengo desde el estado Lara. Con esto, retorno el pase al estudio en Caracas. Gracias a Ramón Vélez por el reporte que nos ofrecía. Por supuesto, vamos a permanecer muy atentos a esta situación con las consecuencias que han dejado las lluvias ahí en el estado Lara. Así es, sobre todo ese reporte de Protección Civil. Pero mientras nosotros estábamos acá, nuestros corresponsales estaban igual trabajando en cada una de sus entidades. Es por eso que vamos a revisar las informaciones más destacadas. ¿No es así, Gaudí? Sí, en distintas entidades del país en directo con las regiones. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Táchira con Fabiola Niño. Adelante, Fabiola, buen día, cuéntanos. Hola, buenos días. En la frontera colombo-venezolana amanecemos con la información que Migración Colombia volvió a activar la página web para la solicitud de carnet de fronterizos. Igualmente extendieron su horario para ingresar al país neogranadino hasta las 9 de la noche. Buenos días, nosotros amanecemos en el estado Carabobo informando que pacientes renales en la ciudad de Valencia denunciaron retrasos en la entrega de vitaminas B12 y suplementos nutricionales por parte del Seguro Social. Ellos señalan que estas entregas, que deberían realizarse semanal o quincenalmente, actualmente presentan retrasos de hasta mes y medio. Además, puntualizan que en la unidad de diálisis del sur actualmente no hay una planta eléctrica, lo que conlleva a la suspensión del servicio de hemodiálisis cuando se ausenta la energía eléctrica. Hola, buenos días. Desde la comunidad de La Trinidad en la parroquia Ayacucho, en la ciudad de Cumaná, amanecemos informando que vecinos denuncian tener aguas residuales empozadas justo enfrente de su casa desde hace 6 años. 50 familias son las principales afectadas por esta problemática, quienes además aseguran haber manifestado esto ante autoridades, sin embargo no han tenido respuestas. Hacen el llamado a las instituciones pertinentes a que se aboquen a darle pronta solución a este eterno problema. Es de resaltar que como esta comunidad, muchas otras se encuentran en esta situación en la entidad sucrense. Hola, saludos, muy buenos días. La denuncia nos llega desde el municipio de San Francisco y es que lamentablemente la alcaldía de esa localidad no recolecta los desechos de forma oportuna y estos se acumulan en los distintos contenedores. Lamentablemente esto genera intranquilidad en la población debido a que ellos mismos tienen que resolver la manera de cómo disponer de los desechos, ya que, como les decía, la alcaldía no lo hace de manera efectiva.
Bueno, y con esta pausa de con este reporte, quiero decir, de nuestros corresponsales, hacemos una nueva pausa. Tan movido esto que, bueno, a uno se le traba allí la lengua. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte, Harry? Bueno, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, sus mensajes que nos hacen llegar a través de @el_noticiero. La hora. Gaudí, se te olvidó pedirme la hora. Yo sé que no soy salmerón, pero bueno, aprovecho y les digo que son las 6:41 de la mañana. Ya venimos. Enseguida estaremos de vuelta. Sigan allí. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada del Mundo. Ellos abren con el tema político. Dice, las comunidades autónomas del PSOE desarbolan las estrategias fiscales de Sánchez. También tenemos, varios países europeos atribuyen a un sabotaje las fugas en los 2 gasoductos del Báltico. Ahora nos vamos a Argentina y revisamos el diario El Clarín. Ellos justamente titulan con la situación del paro, más de 5 meses de conflicto en las fábricas de neumáticos. Pese a la amenaza de abrir la importación, el gremio dice que seguirá de paro. Con gráfica, el titular que justamente corresponde, investigan el ataque de una patota de camioneros. Ya tienen identificados a la mayoría de los integrantes del grupo que entró de forma violenta a una empresa. Información que destaca el Clarín de Argentina. El Milenio, que circula en México, abre con este tema del fiscal en el caso Ayotzinapa. Dice, abogados de militares se tunden a Encinas por manipular y politizar. Dice el antetítulo, defensores del general y otros 3 uniformados detenidos señalan que el informe está plagado de especulaciones. También, guerra, huyen 98.000 rusos para evadir el reclutamiento. Ahora vamos a revisar que nos trae la portada del Expreso, diario que circula en Ecuador. Ellos titulan, la lección de la masacre carcelaria queda en papel. Esto haciendo referencia a los diversos informes que se han generado luego de las situaciones irregulares en las cárceles de este país. Por otra parte, Florida se encierra ante la llegada de Ian. Información que destaca el Expreso de Ecuador. Bueno, y continuamos monitoreando la situación de las lluvias en todo el país, por eso vamos a revisar el reporte del tiempo gracias al reporte que nos ofrece en detalle el presidente del INAME, José Pereira, para las próximas 6 horas. Adelante. En áreas del Zulia, los Andes, centro-occidente, llanos centrales y occidentales, se prevén intervalos nubosos con lluvias. Asimismo, en centro-norte costero, Delta, Macuro, Bolívar y Amazonas, se estiman llovinas aisladas con acumulado pluviométrico entre 5 a 25 litros por metros cuadrados en horas de la mañana. En horas de la tarde y noche habrá incremento de la nubosidad con chubascos tormentosos en zonas de los Andes, centro-norte costero, nororiente, Delta, Macuro, Bolívar y Amazonas, con acumulados hasta de 60 litros por metros cuadrados. Agradecemos al coronel José Pereira, presidente del INAME, por este reporte. Vamos a revisar en detalles lo que será este pronóstico del tiempo. Barcelona estará parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. San Felipe, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. La Guaira, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Harley Monseguileman. Y ya mismo nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Y vamos a comenzar con un mensaje que nos envía una señora que tiene como usuario bendita, @el_noticiero. Feliz y bendecido día sin señal de Televen en Guarenas. Esperando que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Hay otro tuit que nos hace llegar la señora Sol. Ayer mucha alegría en la comunidad de los Nuevos Teques, Ruta 3 y 4, el alcalde inauguró una perforación de pozo
mitigando justamente la desesperación por el vital líquido en esa parte del país. Otro mensaje de la señora Mari dice: buen día. Miércoles ya mitad de semana y con lluvia de bendiciones, porque Dios y la Virgen nos acompañan. El señor Luis Isaías Montoya quiere enviarle un feliz cumpleaños a su tía Mirna González en Guama, Yaracuy, que hoy llega a los 80 años. Allí está pues la foto de la señora y desde la primera emisión le enviamos un feliz cumpleaños. Como siempre, agradecemos esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Ahora vamos con Carlos Fernández para un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Muy bien, bueno, vamos a resumir, como siempre, algunos titulares o notas que van a tener su desarrollo y evolución en muy pocos momentos. Bueno, comencemos con el tema de la reapertura de la frontera. Hay todavía mucha confusión, hay gente que piensa que puede pasar sin sencillamente pasaporte o cédula de identidad. Migración Colombia ha establecido claramente, y las autoridades de ese país, que para poder cruzar la frontera tiene que tenerse ciertamente o el pasaporte o la cédula de identidad y la tarjeta válida migratoria. Anuncian que en los próximos días la van a colocar en internet para que la gente la solicite y pueda cruzar territorio o hacia el territorio colombiano, pero mucha gente pensaba que ni siquiera cédula iban a pedir o que iban solo con la cédula y pasaban. No, no va a ser así. Tiene que tener la tarjeta válida migratoria o el pasaporte. Atención con esto. Bueno, sigue ya desarrollándose la actividad con la fluidez del tránsito de carga. Hay todavía confusión con la reanudación de los vuelos comerciales. Wingo ha detenido, como ya se informa, pero ayer lo oficializó con un comunicado, la venta de los boletos. Eso será ya después o hacia el mes de octubre, que era cuando reanudaría su actividad, igual que otras líneas aéreas. Bueno, el Banco Central de Venezuela ha eliminado el monto mínimo para la compra de divisas, que estaba en 50 euros, sigue el monto máximo en 8.500 euros al año, 4.000 euros mensuales, 1.000 euros por día, en ese sentido, pero siempre bajo esos parámetros. También se anunció que transferencias para personas naturales y jurídicas en pago móvil suben en su monto, van entre 10.000 y 500.000 bolívares. También se anunció que el Banco Central de Venezuela va a apelar la sentencia a través del apoyo de su equipo jurídico internacional que tomó un tribunal en Londres para mantener bajo resguardo el oro venezolano en el Banco de Inglaterra. En este caso, este tema, que además tiene matices de carácter político, pues sigue en el terreno judicial y se espera pues la apelación y luego lo que sería la sentencia definitiva de la juez. Maduro se refiere a lo que es el espacio político venezolano y los precandidatos presidenciales probables para participación en una primaria de los opositores. Bueno, sobre una de las candidatas, María Corina Machado, dijo que era un peligro o amenaza social por la promoción de una tesis de privatizar las empresas públicas. Pendiente con las lluvias, ya hemos dado los reportes suficientes, también hemos informado en el terreno internacional lo que ocurre con el huracán Ian, y también adicionalmente pues tienen información sobre Ucrania, sobre ese referéndum que ha sido calificado de manipulado, donde a través de una votación popular, según el gobierno ruso, los habitantes de las zonas del Donbass decidieron pasar a ser parte de la Federación Rusa. Deportes, bueno, información sobre ese juego amistoso de la Vinotinto ayer, también información del evento Liga de Naciones. Pues pasa a la final de 4 que se realizará el año próximo. España en último momento ha triunfado 1-0 sobre la selección de Portugal. Clasifican en el béisbol, digo, los Yankees de Nueva York en su división para los playoffs de la Liga Americana. En el espacio de entrevista estaremos conversando con Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Y al final, arte y espectáculos en lo actual. Y al retorno, Gaudí Peroso y Abraham Barros con las informaciones en sus detalles. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto, como siempre, saludarlos a esta hora de la mañana. Como también es costumbre, leo algunas de las efemérides del día de hoy. Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, Día Mundial de las Noticias y Día Mundial contra la Rabia, 28 de septiembre, contra la rabia con el objetivo de erradicar esta enfermedad que es totalmente prevenible con o a través de las vacunas. Con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad de minutos. Venimos con las noticias y sus detalles.
Continuamos con las informaciones. La matrícula en colegios privados aumentó entre 40 y 60% según datos de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP. Este incremento se basa en el proyecto educativo de cada colegio, que entre otras cosas abarca el pensum y el salario de los maestros. Cada proyecto tiene una estructura de costo cuyo presupuesto se divide en aspectos laborales y costos operativos. El 60-70% va la carga laboral, seguro social, prestaciones sociales, vacaciones, bonos, todo lo que tiene que ser incidencia laboral, que eso es lo que ha sido siempre el fuerte, pero ahora, a partir de enero de este año, el otro 30%, 30-40% ya comienza a ser un peso por sobre todo los servicios. Anteriormente estábamos acostumbrados a pagar 10 bolívares de agua, ahorita hay que pagar $200 de agua. El pago de los maestros privados va desde $200 en adelante, según el máximo representante de ANDIEP. Hay varias resoluciones que establecen que la cuota de escolaridad o mensualidad debe ser consultada con los padres y representantes por 3 días y contar con la participación de al menos 51% de ellos. Según datos de la red de madres, padres y representantes, la mayoría están de acuerdo con el incremento. Lo importante de todo esto es tener conciencia que la escuela más cara es la que no existe, que la educación más costosa es la que no reciben nuestros hijos. Entonces, siempre es importante que el diálogo sea la herramienta de comunicación entre la escuela, los alumnos, los docentes y la familia para llegar a un acuerdo para darle viabilidad al proyecto educativo. En la medida en que docentes, padres, familias, directores de colegios se enfrenten y esté el medio, el muchacho y el proyecto educativo, y ese es el que se vea mermado después de toda esta discusión, de esta diatriba, ahí vamos a perder todos, porque cada vez vamos a tener menos docentes y cada vez vamos a tener menos escuelas. La red da fe de que la mayoría de los colegios han realizado las consultas como lo establece la ley para poder ajustar las tarifas. En los años 2017 y 2018, los colegios privados contaban con más de 3.200.000 estudiantes. De 2019 al 2020 llegaron a 1.500.000, según información de ANDIEP. Harley Monseguilemán, Televen. Bueno, con esta información hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, más información. Ya vemos. Y para hoy, 28 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,14 bolívares. Esta debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. Debido a que muchos caraqueños no cuentan en su hogar con un servicio regular de agua, algunos han optado por adquirir tanques plásticos para poder almacenarla. El gasto que deben hacer va desde los 800 hasta los casi 3.000 bolívares. Todo depende del litraje, calidad y por supuesto del bolsillo del cliente. Si desea un tanque básico solo para almacenar el agua, estos rondan los 800 bolívares, pero si lo quiere con el sistema completo, tiene que disponer de por lo menos el triple de este monto para comprar el más pequeño. Los tanques armados con sistema que te incluye una bomba, un press control, todas las tuberías en termofusión, llaves de paso, los flanches, el flotante, un filtro desbarredor. Ahorita cuestan entre 300 y 350 dependiendo del tamaño de cada tanque. Por ejemplo, el de 540 te sale en 320 y el de 1000 te sale en 340. Quienes no cuentan con el dinero para adquirirlos, almacenan el agua en otros recipientes como todos, por ejemplo, los cuales en zonas populares se consiguen ofertas de hasta 3 por $10. Los pipotes de 55 litros en el mismo precio y los de 150 litros en $25, unos montos que igualmente para muchos son inalcanzables. No lo puedo comprar, porque mira, ahorita ando sin trabajo, buscando empleo. Y lo que consigo por medio comer, me compro un cilindro, un tanque de eso de agua. No puedo. Tengo un pipote y para tomarlo la pongo a hervir. Nos bañamos en una ponchera para echarle agua a la poceta. Otros que sí tienen estos tanques igualmente expresaron su descontento con las fallas con el agua, ya que a su criterio esta situación solo los hace sentir en el pasado.
Vivimos ya en otra era, en otro sistema, o sea, otras condiciones, un sistema más moderno y todo, y no hay necesidad de tener que llegar a esta situación que remota de hace 30, 40, 50 años atrás. O sea, ya creo que deberíamos tener como un país en condiciones las necesidades básicas, o sea, el agua, la luz. Otro problema es el mal estado en el que llega el agua a diversas partes de Caracas. Es por ello que muchos optan por adquirir filtros purificadores, los cuales van desde los $100 en adelante y los repuestos desde los $7. Mauricio Cruz, Televen. El Banco Central de Venezuela eliminó los montos mínimos para las ventas de divisas realizadas por las entidades financieras y las casas de cambio. Por medio de una circular, la entidad señaló que los montos máximos para operaciones de venta de moneda extranjera son de 1.000 euros por día, 4.000 por mes y 8.500 por año. Las transacciones serán ejecutadas al valor publicado por el Banco Central de Venezuela el día anterior a la fecha de la operación, incrementado en 1% el monto. Y el Banco Central de Venezuela recurrirá a un fallo judicial que concedía autoridad al líder opositor Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. La Junta de la Autoridad Monetaria designada por el presidente Nicolás Maduro presentará sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones de Londres. Esto tras recibir la autorización de una juez británica el pasado 12 de septiembre, quien también había rechazado la petición de la oposición de concederle una orden que les permitiera acceder materialmente a las reservas, argumentando que actualmente no hay suficientes garantías de una buena gestión. La Cámara Inmobiliaria del Estado Lara señaló que este año el sector ha mostrado un incremento de actividad de 11%. Según los representantes de esta Cámara en la región, actualmente existen condiciones para la realización de nuevos proyectos de viviendas y comercios, por lo que la inversión ha regresado de forma modesta en este año 2022. El empresario privado es quien está haciendo que la economía del país nuevamente esté cogiendo un airecito, se esté levantando, y por eso vemos tanto alquiler de locales comerciales como más negocios. Actualmente la ubicación de un inmueble ya no es la principal razón para su precio en el mercado. La prestación efectiva de servicios públicos como agua y electricidad pasaron a ser el principal atractivo para aquellos que buscan comprar una propiedad. La gente busca la comodidad. Entonces tú buscas acceso, buena vialidad, que tengas un mejor servicio, porque hay zonas donde le llega el agua 2 o 3 veces a la semana, bueno, y más o menos tabulándolo en el inmueble el día, en el edificio, en la organización, poniendo un control, te rinde. Y bueno, lo demás lo suelta con camión. Y hay zonas donde la luz se le va menos tiempo, hay zonas donde se va más. Se espera que a mediados de octubre la Cámara Inmobiliaria lleve a cabo una expo. En esta actividad, quienes trabajan en esta área mostrarán todas las potencialidades que tiene este sector tras su paulatina reactivación. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. A otro tema, el intercambio comercial entre Venezuela y Argentina se incrementó 70% en lo que va de 2022, así lo informó el embajador argentino en nuestro país, Oscar Laborde. Laborde aseguró que el crecimiento en la relación comercial es una consecuencia del restablecimiento de la diplomacia entre ambas naciones. Que nunca nos tendríamos que haber dividido, nunca nos tendríamos que haber dejado de tener relaciones, nunca tendría que haberse separado a Venezuela del Mercosur. Desde la sede de la Embajada de Argentina en la capital se instaló la Comisión por el Diálogo de las Islas Malvinas. La misma está conformada por diputados como Blanca Ecaut, Óscar Ronderos, José Gregorio Correa, entre otros representantes. Extender la información, los datos, los argumentos de por qué las Malvinas son argentinas. Así que estamos muy agradecidos con el acompañamiento que hemos tenido hoy y nos hemos propuesto un plan. Se ha elegido, se ha designado a la diputada Blanca Ecaut como nuestra coordinadora, así que a partir de ahora tendremos un plan de charlas académicas, de pintadas, de comunicación por las redes, de muestras fotográficas para extender esta idea y esta convicción de que para los argentinos vamos a recuperar las Islas Malvinas. El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, también instó a aprender a manejar las diferencias entre los países y articular esfuerzos en conjunto en su propio beneficio. Jonathan Cárdenas, Televen.
Los gobernadores del departamento de La Guajira y del estado Zulia coinciden en la enorme oportunidad que representa reabrir el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. El comercio entre Colombia y Venezuela existe desde antes que ambas fueran naciones. De hecho, es tanto así que en el Zulia jamás deja de fluir mercancía. Un acuerdo entre gobiernos, Zulia y Guajira, sería de mucho beneficio, ya que permitiría tratar directamente las necesidades. Porque estamos estableciendo programaciones, estrategias que nos permitan que muchos estudiantes colombianos vengan a estudiar aquí al estado Zulia. Colombia tiene más a favor para beneficiarse del comercio debido a que no tiene las restricciones y limitaciones que en Venezuela sí. En lo que a inseguridad se refiere, por ejemplo, una alianza sería ideal para perseguir a las bandas y evitar que éstas usen la frontera y las leyes para beneficiarse. No solamente compartimos una frontera donde tenemos familiares, tenemos la gran nación Wayuu, tenemos temas culturales, pero también compartimos muchas necesidades que a través de la cooperación binacional podemos avanzar. Se espera que el mes entrante empresarios junto a gobernantes colombianos lleguen al Zulia con la intención de reunirse con sus homólogos venezolanos y así terminar de consolidar varios de estos acuerdos que serán beneficiosos para ambas naciones. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Seguimos. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere que la aerolínea Satena se convierta en la principal empresa que conecte a Caracas y Bogotá. Benedetti afirmó que el Ministerio de Comercio Exterior colombiano busca solventar los problemas de conexión aérea. Señaló que monitorean unos permisos en la capital venezolana y agregó que la administración de Petro podría ampliar la flota de Satena. Venezuela sería la primera experiencia en rutas internacionales de la aerolínea colombiana, ya que hasta ahora se ha dedicado a destinos nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que es necesario reactivar los mecanismos de diplomacia y diálogo para evitar conflictos socioeconómicos y guerras de carácter nuclear. Por eso yo me sumé en la Carta a la Humanidad que lancé desde la Organización de Naciones Unidas, me sumé a la iniciativa lanzada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear un comité internacional de diálogo y paz en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar una negociación justa de paz entre Rusia y Ucrania y en la humanidad entera. El presidente Maduro afirmó que Estados Unidos y Europa están al borde de una crisis económica por no negociar con Rusia y llegar a un acuerdo de paz. Aseguró que mientras se anuncia una recesión de la economía mundial, Venezuela rompe récord de desarrollo económico. Están anunciando desde Europa y Estados Unidos una gran recesión mundial en la economía. Hoy estuve conversando con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, porque ella me decía, se anuncia recesión mundial. Y yo le dije, hay que estudiar las repercusiones de la recesión mundial sobre la economía de América Latina y de Venezuela. Porque como es la vida, cosas de Dios, cosas de la vida. Padrino, se anuncia una gran recesión mundial en el momento en que Venezuela rompe el récord mundial de crecimiento económico de nuestra economía real, de nuestra economía no petrolera. El jefe de Estado venezolano expresó su solidaridad y apoyo al presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo de Cuba ante los daños provocados por el huracán que azotó la isla. El líder opositor Juan Guaidó instó a la comunidad internacional a seguir con su misión de registrar los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El dirigente político rechazó las declaraciones emitidas por el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, en contra de los estados que apoyen la renovación del mandato de la misión de la ONU en el país. Ante la apertura de la frontera, Guaidó instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a abogar por los derechos humanos de los más vulnerables y por unas elecciones en Venezuela con todos los derechos. También indicó que están listos para retomar el proceso de negociación en México con la mediación de Noruega. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 89 casos de COVID-19, 88 por transmisión comunitaria y 1 proveniente del exterior.
Miranda es la entidad con mayor número de contagios con 38. Caracas contabilizó 31 y Yaracuy 6. El caso importado es de Cuba. Con esta última actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 544.620 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 900 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.814. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. El abogado Fernando Ovalles, en nombre de la compañía Lebeca Sociedad Anónima, hizo un llamado al Ministerio Público para que se retome el juicio civil contra el señor Omar Marambio por supuestamente incumplir el contrato de una propiedad. Ovalles señaló que el Ministerio Público debería defender su acusación tras las investigaciones que años atrás han realizado. Es por ello que la parte afectada pidió un recurso de revisión del expediente 207-2021 que reposa ante la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, por lo que esperan respuesta para que se retome el juicio. Eso fue unos hechos que se dieron dentro de un proceso civil intentado por mi representada, por Lebeca Sociedad Anónima, en contra del ciudadano Omar Marambio, por resolución de contrato, por incumplimiento del contrato propiamente dicho. Dentro de ese caso, el señor Marambio, que, bueno, en realidad se sabe que detrás de él está el ciudadano Celestino Díaz Lavié, tuvieron pues el atrevimiento de presentar en ese proceso como prueba documental un estado de cuenta del Davos International Bank que resultó ser completamente falso. No porque lo diga yo, eso se demostró, se realizaron las pruebas necesarias, inclusive se ofició al Davos International Bank en Barbudas y ellos dejaron constancia de que este señor Omar Marambio no tenía cuenta en ese banco. Por su parte, el empresario Celestino Díaz Lavié fue acusado por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado La Guaira con competencia contra las drogas, extorsión y secuestros y delitos económicos por la presunta comisión de delitos tipificados de la Ley de Precios Justos en sus artículos 46, 47 y 49. Manuel da Silva, Televen. El alcalde de Chacao, en Caracas, Gustavo Duque, señaló que la Asociación de Alcaldes pudo expresar su preocupación en la Asamblea Nacional por la discusión del proyecto de ley de armonización tributaria. Manifestó que apuestan a la descentralización de los impuestos en los municipios. Lamentablemente esta ley viene a cercenar en algunos de los rubros el poder adquisitivo de los municipios. Que hay municipios en la Venezuela profunda que están recaudando el equivalente a $500 mensuales. Díganme ustedes, sin ponerle tinte político, cualquier alcalde de la tolda política que sea, es imposible que sea eficiente recaudando entre 500 o 600 dólares mensuales. Ya empezamos a presentar nuestras observaciones. Al parecer hay apertura para atender estas observaciones y nosotros como bloque, toda la Asociación de Alcaldes, estamos con bastantes inquietudes motivados a la ilegalidad y la inconstitucionalidad de algunos de los artículos. Duque informó que están en consulta con el Ejecutivo Nacional para la conformación de un grupo de bomberos que sirva a la localidad. Esto debido a que han registrado 20 incendios en el municipio. El día de ayer elevamos una consulta al Ejecutivo Nacional en la que le planteamos la posibilidad de que el municipio de Chacao o fortalezca su cuerpo de protección civil o que podamos tener un cuerpo de bomberos. Nosotros como municipio nos sentimos con la capacidad de poder adquirir camiones de bomberos y fortalecer el cuerpo de protección civil o los bomberos al final nos permiten tenerlo. Al referirse a las últimas precipitaciones en el país, el titular del gobierno local informó que las 7 quebradas de Chacao están libres de desechos y que también registraron 7 árboles caídos. También fue inaugurada la sede del registro civil, en la que el alcalde Duque prometió que aquellos chacaoenses que traigan sus recaudos completos serán atendidos en 5 minutos. El burgomaestre adelantó que en 2 semanas será inaugurada el sistema de cámaras más importante del país, que contará con lectura de rostro y placas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Diversas zonas de la Gran Caracas se vieron afectadas por las fuertes lluvias de este martes.
En la urbanización Terrazas del Ávila del municipio Sucre, estado Miranda, se cayó un árbol sobre un carro que pasaba por el sitio. Afortunadamente no hubo lesionados, mientras que en la base aérea La Carlota y también en La Urbina, así como en las instalaciones del Hospital Clínico Universitario de Caracas, se registraron inundaciones. Algunas zonas presentaron fallas en los servicios de internet y de energía eléctrica. Entre tanto, la catedral de Barquisimeto en el estado Lara resultó afectada este martes por las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados que se registraron en la entidad. Los feligreses que se encontraban en la iglesia intentaron sacar el agua que entraba a la estructura religiosa. En la ciudad también se registraron fallas en el sistema eléctrico, fluctuaciones eléctricas y caída de árboles e inundaciones. Y una persona fue arrastrada junto a su vivienda por el desbordamiento de la quebrada Los Patos en Tejería, estado Aragua. Esto durante las fuertes lluvias que se presentaron este martes por la tarde en esa entidad. En un video publicado en Twitter se puede ver cómo fue arrasado todo por la quebrada. Hasta el momento se desconoce el paradero o las condiciones en las que se encuentran las víctimas. Las autoridades no se han pronunciado ante el hecho. La policía de Lechería, en el estado Anzoátegui, desarticuló la banda Los Quinteros, grupo delictivo dedicado a robar en conjuntos residenciales de la ciudad. No se descarta que el grupo tenga vínculos con otras organizaciones delictivas en el norte de la entidad. Gracias. A esta hora establecemos un contacto desde el estado de Anzoátegui. La policía de Urbaneja logró la captura de 4 miembros de la banda denominada Los Quinteros, grupo delictivo dedicado a asediar las diferentes residencias en esta ciudad del estado de Anzoátegui. Miércoles 22 del mes en curso fueron capturados 4 sujetos, dentro de ellos 2 menores de edad de 6 y 7 años, pertenecientes a la banda Los Quinteros. Los mismos venían operando en el sector Morro 3, específicamente en la calle Mara. En horas nocturnas sometieron a un vigilante con un arma blanca para ingresar a la residencia, donde lograron sustraer diferentes objetos de valor. Nocturna en la residencia, ingresar a la residencia, logrando burlar, tanto los sistemas de seguridad como los portones para cometer este tipo de delitos. Los cuerpos de seguridad se mantienen alerta, pues no se descarta que existan más miembros de este grupo delictivo, conformado en su mayoría por adolescentes que son captados en el municipio Bolívar y en el municipio Sotillo para cometer hechos delictivos en la ciudad de Lechería. Bueno, y a propósito del Día Mundial del Turismo, la alcaldía del municipio Mariño del estado de Nueva Esparta anunció la creación de la policía turística para garantizar la seguridad de residentes y visitantes. Jairo Cuba, director de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Margarita, presentó detalles sobre la conformación del cuerpo policial con la que confía dará seguridad en los puntos turísticos de Mariño. Refirió que desde ya trabajan para que la temporada decembrina registre mayor visitas en los espacios de por la mar. Ya iniciamos la primera etapa, que son los procesos de sensibilización de nuestra fuerza policial, y ya solo resta que el alcalde revise el proyecto y se consolide y se haga el anuncio oficial para funcionar el próximo año 2023. Se está haciendo el reclutamiento porque probablemente sean algunos de los policías que ya están activos y otros que están en las promociones por salida. Igualmente, el director de turismo de la alcaldía ubicada en Por la Mar anunció la construcción del Paseo Rubén Santiago en homenaje al reconocido chef, quien falleció a finales del año pasado y dejó un gran aporte a la gastronomía margariteña. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Seguimos. La rotura de una tubería matriz en la calle Ali I del Valle en Caracas dejó sin agua a la comunidad. Además, la situación generó el hundimiento de un tramo de la calle. El hueco con el bote de aguas limpias está ubicado cerca de la estatal Hidrocapital, lugar del que los habitantes de la zona han tenido que buscar agua. La rotura del tubo y la calle estaba siendo atendida por la empresa estatal. Sin embargo, según vecinos, no pudieron avanzar por la falta de algunas herramientas. Se presentó el hundimiento del pavimento causado por una avería en el tubo matriz que surte de agua a esta comunidad. ¿Esto cómo les está afectando a la comunidad, a la organización? Bueno, no es que nos afecta, sino que no justifica el racionamiento que hay si el agua se está desperdiciando. Desde ayer se cayó un carro ahí, y después lo sacaron y ahora se está botando el agua.
El carro estaba estacionado y No, estaba yendo por la calle. Aquí también, ve, aquí tengo otro hueco más. Aquí han brincado unos cuantos. Unos huecos, ya está otro hueco. Ya se cayó uno ayer. Aquí se pichó un caucho la otra vez, un hueco que está ahí. Los vecinos se quejan de que mientras se derraman cientos de litros de agua, ellos no gozan del servicio. Eso tiene una semana ya, eso empezó de a poquito y ayer fue que se reventó completo. ¿Y cómo los afecta a ustedes aquí en la comunidad? No tenemos agua, aquí abajo no hay agua, aquí todo lo que es el agua, si no Ravel no hay agua, porque esa es la tubería que surta y todo para allá. Esa gente ya tiene una semana sin agua. El servicio de energía eléctrica también presenta fallas, lo que ha afectado a los electrodomésticos. Teníamos tiempo que no se iba la luz y esta semana se ha ido 2 veces. ¿Y cómo les afecta eso? Bueno, bastante. Los artículos de la nevera, el televisor, todo se daña. El microondas, todo se daña. Mi nevera 3 veces en estos meses. Los habitantes de la calle Cajigal de El Valle señalaron que aunque existe el servicio de recolección de desechos sólidos y de iluminación, estos no son suficientes, por lo que le piden a las autoridades incrementar tanto la iluminación como el aseo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La falta de educación sexual en niños y adolescentes puede generar enfermedades de transmisión sexual, abusos y embarazos no deseados. Según la UNESCO, la educación sexual es necesaria para obtener conocimientos a base de valores que permitan desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosamente. Este tema sigue siendo un tabú en muchos de los hogares, donde debería iniciar el proceso de enseñanza de la manera más sencilla y comprensible, con el fin de evitar daños irreversibles. Enseñarles a los más pequeños de la casa a identificar cuáles son sus órganos reproductivos y el respeto que se les debe tener es solo el comienzo. En adolescentes, el uso de métodos anticonceptivos es vital, al igual que conozcan todos los riesgos de no utilizarlos. La responsabilidad sexual es responsabilidad social. Génesis Rivas, Televen. Nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisamos el panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde este martes hubo un apagón general por una falla en la red eléctrica causada por el paso del huracán Ian. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada. Y en Puerto Rico, la cifra de fallecidos por el paso del huracán Fiona se elevó a 21. El gobierno de la isla detalló que 13 de las muertes están bajo investigación, mientras que 8 ya fueron confirmadas. El ciclón tocó tierra el pasado 18 de septiembre y afectó principalmente a las localidades del sur y el oeste de la isla. Miles de puertorriqueños continúan sin servicio de agua y suministro eléctrico tras el paso del fenómeno climático. Nos centramos ahora en México, donde renunció a su cargo el fiscal encargado del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. El fiscal Omar Gómez renunció luego de que fueran canceladas 21 órdenes de detención de los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes en el estado de Guerrero hace 8 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se nombrará pronto a su sustituto y que seguirán trabajando para hacer justicia. A casi 300% han aumentado las solicitudes de asilo en la frontera de México con Estados Unidos, ocasionando que los albergues estén saturados y que muchas familias duerman en la calle esperando asistencia. El director municipal de atención al migrante de Tijuana informó que han ejecutado 915 asesorías en los últimos 3 meses. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenó a las fuerzas de seguridad mantenerse firmes contra quienes a su juicio atenten contra la seguridad del país y de la población, pese a los llamados de la comunidad internacional para detener las duras represiones. El último balance de la policía reconoce al menos 60 muertos, entre ellos 10 agentes del orden público.
Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas una resolución que condena a Rusia por la pretensión de tomar 4 regiones de Ucrania mediante referendos. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, tiene previsto convencer a los demás países del Consejo de Seguridad para que voten a favor de la resolución y rechacen el uso de la fuerza rusa para redibujar las fronteras. Entre tanto, casi 66.000 migrantes rusos han ingresado a la Unión Europea en los últimos días, representando un aumento de 30% respecto a la semana anterior. La Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, Frontex, informó que la mayoría de los migrantes rusos se ha trasladado por Finlandia y Estonia, luego de los anuncios del presidente Vladimir Putin sobre la movilización de civiles para ir a la guerra en Ucrania, lo que ha ocasionado protestas y un aumento de ciudadanos que buscan salir del país. Y Venezuela venció 4-0 a Emiratos Árabes Unidos en su segundo juego amistoso de esta fecha FIFA como preparación para las eliminatorias suramericanas de cara al Mundial de 2026. La selección nacional abrió el marcador en el minuto 18 por mediación de Jefferson Savarino, quien aprovechó un pase de Soteldo. Luego de 7 minutos, Salomón Rondón marcó el segundo para Venezuela. Al minuto 34, John Chancellor anotó el tercer tanto y en el 77, Joseph Martínez marcó el cuarto gol de la Vinotinto. Hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Ya venimos. Vamos a conversar con Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y entrar en esos temas que son bien importantes, sobre todo porque, como en anterior oportunidad, se genera un buen nivel de expectativas sobre la actividad, ¿verdad?, del mercado de valores en Venezuela, y ha habido ejemplos y muestras recientes, ¿no? E incluso el gobierno ha dispuesto que algunas empresas como la CanTV y probablemente otras también puedan incorporarse con un porcentaje pequeño, ¿verdad?, de lo que es su estructura accionaria, pero con intención a lo mejor de crecer. Hasta ahora, ¿qué balance podemos hacer de estos primeros pasos que ha dado el gobierno? Bueno, primero que todo, buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Yo me siento bastante satisfecho porque vemos que nuestro mensaje ha calado. Nuestro mensaje ha traspasado los límites que anteriormente tenía únicamente el propio mercado de valores en Venezuela. El Ejecutivo ha escuchado sobre democratización del capital, sobre participación ciudadana, esa cadena de valor que genera riqueza, y cuando vemos un poco más allá, una vez que tú generas riqueza, estás creando libertad para las personas, porque no existe la libertad sin una libertad económica. El hecho de que la CanTV, que ya cotiza en la bolsa con una participación muy pequeña, pero que haya abierto un 5% más de su estructura accionaria hacia la participación ciudadana, es una muestra de que el Ejecutivo, el gobierno en general, ha cambiado su discurso. Ese discurso excluyente de la empresa privada que antes existía, bueno, todo lo contrario, ahora se llama a la empresa privada a participar, a la ciudadanía. Volvemos a ver un poco más allá y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole a los empleados de las empresas acciones de las empresas donde trabajan. Estamos garantizando la propiedad privada. Estamos convirtiendo a los empleados en accionistas y socios de estas empresas. Y yo creo que ese es un mensaje bastante potente para el país. Ahora fíjate, Gustavo,
Muchos piensan, me imagino que habrás escuchado esta opinión, será recurrente en todo caso, que muchos piensan que a lo mejor esto es una acción o iniciativa simplemente coyuntural de parte del gobierno, que debería dar mejores señales, con mayor apertura y una participación accionaria mucho mayor en cada una de las empresas. Está actuando con timidez, ¿no?, en esta primera participación del gobierno. ¿Piensas que puede ser coyuntural, momentáneo, o ser una línea permanente y sostenida del gobierno? Yo no creo que sea así. Evidentemente, yo creo que el gobierno se ha visto forzado, en cierta manera, pues una vez que se acaba la renta petrolera, a raíz, por ejemplo, de las sanciones, el default de la deuda que tiene el país, el gobierno lo que tiene que buscar es el bienestar de la población. Y como te dije anteriormente, es necesario que la población participe activamente en la economía del país. Todo el mundo esperaba un cambio político para que se generara un cambio económico. Bueno, quizás es al revés. Quizás a través del cambio económico podemos generar un cambio político, una apertura por parte del Ejecutivo. Creo que estamos viviendo tiempos de transición y es una transición sumamente importante para el país. Ahora, ¿será con el gobierno, con este gobierno, o a lo mejor de cara al futuro con otro gobierno? Bueno, yo creo que este gobierno está dando los primeros pasos y eso hay que reconocerlo. Vemos que el gobierno se ha reunido con Fedecámaras, con Secomercio, le ha dado una vocería a la empresa privada y eso hay que reconocerlo. Y gracias a que los gremios, por ejemplo, Fedecámara, con Secomercio, la Bolsa de Valores de Caracas, mantuvieron sus puertas abiertas, es posible que hoy caminemos esta transición. Si todos hubiéramos cerrado, porque en algún momento sí hubo hostilidad hacia la empresa, si todos hubiéramos cerrado y nos hubiéramos ido, hoy no pudiéramos hacer esta transición. Podemos hacerla porque existen las empresas, porque hay empresarios. Ahora, hablabas de democratización del capital. Eso lo ha entendido, debo imaginar, el gobierno como tal, y por eso toma esta iniciativa, menor, reducida, como quiera verse, en la colocación de acciones en el mercado de valores. ¿Cómo avanzar mucho más allá? O sea, ¿cómo entender que esa democratización sí trae beneficios y que el mercado de valores, en este caso, también se puede convertir en un elemento importante para apuntalar esa recuperación de la economía venezolana en general? Mira, el mercado de valores que pues hay que entenderlo bien, porque muchas veces es un episodio particular, pero la gente no llega a medir la importancia y el relieve que puede tener el mercado de valores en recuperar una economía. El mercado de valores es importantísimo dentro de las economías. Todos los países del primer mundo, todos los países desarrollados lo han hecho porque tienen un mercado sumamente fuerte. Tú ves en los Estados Unidos, que es una economía, la primera economía del mundo, que hasta el taxista tiene acciones de las que se cotizan en la bolsa. Y todas mucho las más empresas, atractivo que colocar dinero en un banco, ¿no? Y todas las empresas quieren cotizar en la bolsa de valores, en Wall Street. Igual sucede en Europa. Necesitamos un mercado de valores fuerte que acompañe el desarrollo del país. ¿Qué sucede con el 5%? El 5% tú lo ves pequeño, pero es que tenemos una economía muy pequeña también. También, sí, sin duda. Es difícil que tú puedas colocar mayor cantidad de acciones porque dentro de la liquidez que existe en el sistema probablemente no haya tantos bolívares para comprar un mayor número. Bueno, hagamos una pausa, Gustavo. Seguimos en breve conversando con Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, seguimos conversando con Gustavo Pulido. Este es un resumen, ¿no?, de lo que es la participación, esta iniciativa que toma el gobierno con CalTV y algunas otras alternativas que surgen alrededor de lo que es el mercado de valores. Ahora, Gustavo, posibilidad de que otras empresas del Estado que estén
en condiciones, vamos a decir que aceptables, por llamarlo de alguna forma, y se involucren. Es posible que el Estado, lo ha anunciado de alguna forma, pero muy generalmente, que el Estado siga llevando, digamos, empresas que estén en mejor condición y que puedan participar con un X volumen accionario en el mercado de valores. Claro que sí. Bueno, hay Pensar hechos, en un futuro en PDVSA, por ejemplo. Hay hechos históricos. Mira, en Venezuela se acaba de reunir la Federación Iberoamericana de Bolsas, la FIAP, cuya sede fue la Bolsa de Valores de Caracas. Eso son hechos de suma importancia y muy relevantes a nivel iberoamericano. Estuvieron conectados 16 países, 24 bolsas. A esa reunión asistió la vicepresidenta Delcy Rodríguez e hizo el anuncio definitivo sobre CanTV. Pero dentro de ese anuncio también dijo que el final del camino eran las empresas mixtas de hidrocarburos. Yo creo que la joya de la corona es esa. Yo creo que se está haciendo un experimento con estas empresas. Primero CanTV, después vendrá Banco Venezuela, después viene Movilnet, Pequiven, y al final del camino nos encontramos con las empresas mixtas. Eso va a dar un impulso importantísimo al país, al desarrollo del país. Recuerda que el mercado lo que genera es trabajo, puestos de trabajo, y los puestos de trabajo lo que generan es riqueza. Eso se ha medido en tiempo, o sea, es difícil, lo entiendo, pero eso puede tener una visualización en qué momento irá todo ese proceso, cuán gradual podrá ser. Bueno, el Estado es bastante lento con respecto a fijar famosa frase, el Estado paquidérmico. Entonces, bueno, todos iremos viendo en la medida, por fin se da lo de CanTV, eso se anunció hace más de 100 días por el presidente Maduro, se está llevando a cabo en este momento porque las empresas tienen que adaptarse. Estamos hablando de que estas empresas tienen que presentar sus balances, tienen que presentar sus estados financieros. ¿Y la gente está comprando acciones de CanTV? Con los prejuicios y los temores del Estado, en qué condición económica está la empresa. Lo que está hoy en la Bolsa de Valores de Caracas, la acción ha subido más de 300% en lo que va de año. Es importante. Eso es buenas expectativas con respecto a lo que viene. Estuvo el general Aldana, que es el presidente de la CanTV, en el recinto de la Bolsa de Valores de Caracas. Por eso te decía que hay hechos que antes nunca se habían sucedido. Que haya ido el viceministro de Finanzas, el general Aldana, presidente de la CanTV, a la bolsa a presentar un proyecto sustentable en el tiempo, hablando de que es necesario que sigan ajustando las tarifas para que ese proyecto sea sustentable, que sus inversionistas obtengan un buen rendimiento de su inversión, que van a dar dividendos sobre las acciones que se compren. Bueno, ese es un discurso totalmente nuevo, eso no existía antes. Que den la cara por la empresa al público, porque de eso se trata el mercado, de eso se trata la Bolsa de Valores de Caracas, esa democratización. Se necesita democracia para poder llevar adelante estas empresas. Tú hablabas de las empresas mixtas, que son muy importantes. La industria petrolera requiere financiamiento. ¿Y por qué no pensar que parte o una cantidad importante de ese financiamiento pudiera alcanzarse con una colocación de acciones de empresas mixtas en el mercado de valores venezolano? Bueno, yo creo que eso es lo que se busca. Eso es realmente a donde vamos a llegar. ¿Qué sucede? Pues hablamos Porque de sin las ayuda sanciones. internacional o sin ayuda de inversionistas, sean nacionales o internacionales, PDVSA no se recupera. Esa es la conclusión de los que saben de estas cosas. Evidentemente que se recupera en el tiempo con inversión. Claro. Y con buen manejo. Eso es vital. Entonces, si usted tiene una administración transparente, eficiente, usted rinde cuentas, bueno, evidentemente que su empresa tiene que surgir mientras tenga el respaldo financiero y esté en un área de la economía que sea atractiva. Y nada más atractivo que las empresas petroleras, estas asociaciones mixtas, pues necesitamos sí inversión extranjera. Con lo que hay en el país no es suficiente. Y para llegar a esa inversión extranjera necesitamos sentarnos en una mesa a dialogar sobre las sanciones y a dialogar sobre el default de la deuda.
Eso es importante, el default de la deuda. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. La incorporación mayor, no las que ya existen que pueden subir, ¿verdad? Pueden elevar el número de acciones en el mercado de valores. Empresa privada participando en el mercado de valores. ¿Se han sumado otras empresas? Bueno, en medio de una alicaída situación que se registra, ¿no? Te vuelvo a recordar que la bolsa es un reflejo de lo que sucede en la economía. Claro. En la medida que el Banco Central restringe la liquidez, es mucho más difícil conseguir financiamiento para las empresas. Ahora, tenemos hasta 61 empresas, dicho por la vicepresidenta en ese foro que te dije, emitiendo en el mercado. Eso son hechos que antes no sucedían. Además tenemos 5 empresas nuevas emitiendo acciones. Tampoco desde hace mucho tiempo sucedía. ¿Privadas? Son todas privadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos a Pitca. Pitca es una empresa que es un fondo que más adelante veremos que va a financiar a terceros. Tenemos a Montesco, que es una empresa agroindustrial que busca el mejoramiento del café, el cacao y el maíz para su producción nacional a gran escala. Tenemos a, bueno, estas son las dos que me acuerdo en estos momentos. De las tradicionales, de las tradicionales tenemos muchas empresas que están emitiendo, pero sobre todo deuda privada. Ha habido una transición hacia lo que es la emisión de deuda privada de empresas grandes como Daico, como Kellogg's International. Tenemos también empresas pequeñas, las pymes que están emitiendo para financiar sus proyectos. Esto, yo creo que la bolsa en estos momentos está dando su mejor cara y está lista para subir, para escalar mayores posiciones, porque podemos hacer muchísimas más operaciones que las que tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, en una próxima oportunidad haremos nuevamente un balance. Gustavo, muchas gracias. Me parece bien interesante lo que has reflejado en esta conversación de la mañana de hoy. Así que bueno, a la espera y a la expectativa también. Nos vamos a una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Mi gente actual, muy buenos días para todos, los saludo por acá, yo soy Maite García y los voy a estar acompañando haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento, hoy basadas en el séptimo arte, en juicios y también en sus artistas favoritos. Por eso los invitamos a interactuar a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual Piso TV en Instagram y también mi cuenta @Maite García G, esperando sus mensajes por allí. Si ya tienen ese café en mano, vamos a dar inicio de una vez a esas noticias de arte y espectáculo y empezamos con una de fiscalía, porque resulta que la Fiscalía de Nuevo México planea llevar a Alec Baldwin a juicio. El Estado de Nuevo México aprobó una partida presupuestaria de $317,000 para que la Fiscalía pueda presentar cargos y llevar a juicio a 4 involucrados, incluido por supuesto el actor, en el accidente por el que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust. Por otro lado, la Fiscalía designada subrayó que si se justifican los cargos, tenía previsto procesar a las 4 personas de inmediato en un caso que sería costoso y por el que solicitó un fondo de emergencia de $635,000, el doble de lo finalmente acordado. Y esta noticia llega a tan solo 4 días de haber dado a luz su esposa a su 7º hijo, así que como siempre decimos, luego de una tormenta viene una calma y quizás pues esto pueda resultar positivo para Alec Baldwin en este juicio con la Fiscalía. Ahora hay que continuar hablando de juicios, como les comentaba, para hablar sobre esa canción, esa persona en realidad que están escuchando, que es Shakira, porque la justicia española la envía a la corte por delitos fiscales. Recordemos que efectivamente es así, ya que Shakira se trasladó a España precisamente por su relación sentimental con Gerard Piqué, que sabemos que llegó a su fin. Ahora tenemos que comentarles sobre Nicky Jam, pero no relacionado a la música, porque protagonizará una comedia de acción producida por Will Smith. El artista va... Veremos entonces qué tal resulta Nicky Jam en la comedia cuando sea estrenada esta película. Pero en más noticias relacionadas al séptimo arte, les tengo que contar que la película argentina 1985 fue seleccionada para competir por el Oscar. La película argentina fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de dicho país para representar al albiceleste en la categoría Mejor Película Internacional de los premios Oscar.
La cinta, protagonizada por los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani y dirigida por Santiago Mitre, se sumerge en el juicio que en el año 1985 sentó en el banquillo a los jefes de la última dictadura militar argentina. El anuncio fue realizado el lunes en la noche en el Centro Cultural Kirchner durante un evento organizado por la propia Academia de Cine Argentino, luego de que 250 miembros del comité eligieran entre 61 películas que serán estrenadas hasta el 30 de noviembre del 2022. La selección para el certamen de premios más importantes del mundo cinematográfico no sorprendió, ya que el film fue una de las más aplaudidas en el Festival de Venecia y ha sido premiada por la Federación Internacional de Críticos de Cine, donde recogió elogios en la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián en España. Acá se trata de lo que el país necesita. Bien por los argentinos, vamos a ver qué resulta luego de esta nominación. Tenemos que seguir con informaciones sobre cine para hablarles sobre Avatar, porque recaudó más de $30 millones en su reestreno. La primera parte de la exitosa saga del director James Cameron recaudó este fin de semana más de $30 millones en todo el mundo gracias a su reestreno en cines cuando se cumplen 13 años de su lanzamiento original en las Navidades del año 2009, como recordamos. En concreto, el film ingresó $10 millones en Estados Unidos, donde fue la tercera opción más vista por el público, y en el resto del mundo sumó otros 20.5 millones que han aumentado su ventaja como la película más taquillera de la historia, con una recaudación acumulada de más de $2.850 millones. Así se ha demostrado un éxito en la estrategia marcada por Disney al llevar la cinta de nuevo a los cines para preparar el estreno de su secuela Avatar: The Way of Water el venidero 16 de diciembre en Estados Unidos. Ya sea que vayamos. Esta es una remasterización de la película, ya está disponible en los cines, así que pues vayan al que sea más cercano para ustedes a disfrutar de Avatar en este reestreno de la primera parte. Así, mi gente actual, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, y ahora sí los dejo con mis compañeros de noticiero. Bueno, cerramos esta primera emisión de noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Empecemos con Twitter, @el_noticiero y para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, mañana jueves a las 6:05, después del himno nacional, con la primera emisión. Buen día.